Bien, comenzamos con los contenidos del tema de la unidad 8, estudio y representación de funciones, que es la primera unidad de la tercera evaluación. Todos estos contenidos se encuentran en el tema 9 de vuestro libro, en la página 124. Hoy lo que vamos a ver van a ser el apartado 1, que son las características de una función, ¿de acuerdo? Este primer apartado, características de una función. Vamos a ver el dominio, el recorrido, las simetrías de una función si las tiene, los puntos de corte con los ejes, el signo de la función, las asíntotas que pueda presentar, máximos y mínimos, y la monotonía, crecimiento y decrecimiento de la función. Y habría que hacer las actividades 1 y 2 de la hoja, ¿de acuerdo? Bien, me paso a los contenidos del tema. Me voy a la página 124 de vuestro libro, al tema 9, y empezamos con las características de una función. Bien, el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable x. Entonces ese dominio, el dominio va a depender del tipo de función que tenga. Si tengo una función polinómica, pues el dominio de ese tipo de funciones pues resulta que va a ser todo r. Si lo que tengo es una función racional, el dominio va a venir marcado con la condición de que el denominador tiene que ser siempre distinto de cero. Por lo tanto, para calcular el dominio, yo cogería ya el conjunto de los números reales, le quitaría aquellas raíces que tiene el denominador g de x, ¿vale? Las soluciones de esa ecuación. Si lo que tengo es una raíz de índice par, pues el radicando tiene que ser mayor o igual que cero, porque no se pueden calcular raíces de índice par de cantidades negativas. Por lo tanto, el dominio va a venir dado por el conjunto de los números reales que satisfacen esa inecuación de ahí, ¿vale? Aquí faltaría el mayor o igual que cero. Bien. Si lo que tengo es una función logarítmica, pues el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero estrictamente. Por lo tanto, el dominio sería el conjunto de los números reales que hacen cierta esa condición de ahí, es decir, las soluciones de esa inecuación. Estas de aquí, las trigonométricas inversas y el resto de funciones, pues no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, nos pasamos al recorrido. Bueno, antes de seguir, pues decir que el dominio de una función siempre se encuentra sobre el eje de la x, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo esta función de aquí, esta función racional, pues resulta que los valores que me hacen 0 aquí en el denominador son el 1 y el menos 1. Habría que resolver la ecuación x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y entonces los valores que me hacen un 0 aquí, perdón, los valores que son soluciones de esa inecuación son el 1 y el menos 1. Por lo tanto, habría que quitarlo, este menos 1 y este 1. Entonces, el dominio pues sería todo este conjunto de los números reales hasta el menos 1, del menos 1 al 1 y del 1 en adelante, ¿de acuerdo? Ese sería el dominio, ¿lo veis? Todo r menos esos dos valores, ¿de acuerdo? Si lo que tengo es esta función de aquí, la función 4x partido por x al cuadrado más 1, también es una función racional, pero resulta que el denominador en este caso, x al cuadrado menos 1, perdón, más 1, pues siempre es distinto de 0, por lo tanto el dominio es todo r, ¿vale? El dominio siempre está sobre el eje de la x, es el conjunto de valores para los que la función puede dar una imagen. Bien, hablamos del recorrido, y el recorrido de una función pues es el conjunto de las imágenes que da, ¿de acuerdo? Cuando me den una expresión algebraica es complicado sacar el recorrido, pero no así si me dan una gráfica. Si me dan la gráfica es muy fácil sacar el recorrido, porque el recorrido siempre se va a encontrar sobre el eje de la y, ¿de acuerdo? Entonces el recorrido en este caso de aquí pues sería, ¿veis? Este es el conjunto de todas las imágenes, desde el menos 4 en adelante, ¿de acuerdo? Y desde el menos infinito hasta el valor de 1. El 1 no lo coge, ¿lo veis? Este sería el recorrido, ¿bien? Desde el menos 1, perdón, desde el menos infinito hasta el 1 sin cogerlo, porque no lo coge nunca, esta imagen, el 1, no le pertenece a ningún valor de la función. Y del 4 en adelante, ¿vale? El 4 sí que entra, porque el 4 es la imagen de ¿qué? El 4 es la imagen que tiene la función para el 0, ¿no? F de 0, pues 0 al cuadrado 0 menos 4 y 0 al cuadrado
0, menos 1, menos 1. Menos 4 entre menos 1 es 4. 4 es la imagen del 0, ¿de acuerdo? Si cojo esta función, pues resulta que el recorrido va a estar desde el menos 2, va a estar desde el menos 2 hasta el 2, ¿de acuerdo? Ese es el conjunto de la imagen. Repito que el recorrido siempre está sobre el eje de la y y el dominio siempre sobre el eje de la x. ¿Veis? Aquí en esta función el recorrido es desde el menos 2 hasta el 2, ¿de acuerdo? Bien, explicamos el siguiente apartado, ¿vale? Bien, las simetrías. Bien, una función puede tener simetría o no tenerla, ¿de acuerdo? Pero si tiene la simetría, si una función tiene simetría, solamente puede ser de dos tipos, o bien simetría par o bien simetría impar. ¿Cómo podemos nosotros calcular o determinar, mejor dicho, si una función tiene simetría par o impar? Pues siempre hay que calcular f de menos x. Siempre hay que calcular esto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo calcule eso, puede ser que ocurra que sea igual a f de x, en cuyo caso, ¿veis? Aquí, en cuyo caso la función tiene simetría par, o que sea igual a menos f de x, bien, en cuyo caso la función lo que tiene es una simetría impar, ¿veis? F de menos x en este caso es igual a menos f de x. Entonces, por lo tanto, siempre hay que calcular f de menos x. En la expresión de la función hay que sustituir la x por menos x y ver qué resultado. Si me da esto, simetría par. Si me da igual a esto, simetría impar. Y si me da que no es igual ni a esto ni a esto, pues no tiene simetría, ¿de acuerdo? Es una función que es asimétrica. Bien, el siguiente apartado es el de los puntos de corte con los ejes. Bien, para determinar los puntos de corte con los ejes, pues el punto de corte con el eje de la x, pues siempre hay que resolver la ecuación esta de aquí, f de x igual a 0. Y entonces pues sacamos las raíces y esos son los puntos en los que la función va a cortar al eje de la x. Para sacar el punto de corte con el eje de la y, pues lo que hay que hacer es calcular f de 0 en la función, ¿de acuerdo? Sustituimos la x por 0 y vemos en la imagen que tiene. ¿Veis? Aquí en este caso, en esta función, pues resulta que tiene dos puntos de corte, ¿no? Con los ejes el 2, 0, este de aquí, que es este punto de aquí, y el menos 2, 0, que es este punto de aquí, que han salido de igualar la ecuación x al, ha salido de igualar ha salido de igualar toda la expresión esta a 0, ¿no? ¿Vale? La igualamos a 0 y entonces ¿cuándo una fracción es 0? Pues cuando el numerador es 0. Bien, cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0 y las soluciones pues son igual a más menos 2, ¿no? ¿De acuerdo? Más menos la raíz cuadrada de 4 que me da más menos 2. Luego entonces es el menos 2, 0 y el 2, 0. Y luego este punto de aquí, pues el punto de corte con el eje de la y, pues le damos a la x valor 0 y la imagen que tiene, que es este de aquí, el punto 0, 4. ¿De acuerdo? Bien, en la otra función, en esta de aquí, pues exactamente igual. Para sacar el punto de corte con el eje de la x, lo que hago es igualar la función a 0 y como una fracción es 0 cuando el numerador es 0, pues tendría que resolver esta ecuación de aquí, 4x igual a 0, y eso, pues el único valor que me hace 0 eso es el 0, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, cuando la x vale 0, la función vale 0, pues es el punto este de aquí, es el punto de corte tanto del eje de la x como del eje de la y, ¿de acuerdo? Bien, nos pasamos al siguiente apartado. Bien, antes de pasarnos al siguiente apartado, vamos a ver en un momento este ejemplo 3, que es el de una función que es irracional, ¿no? De índice par. Entonces vemos que el dominio
es desde el menos 4 hasta más infinito, porque estamos exigiendo que el radicando, que es x más 4, sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y los valores que me hacen que esta ecuación sea cierta son desde el menos 4 hasta más infinito. El recorrido, una vez que hemos hecho la representación gráfica, vemos que el recorrido sería todo este de aquí, todos estos valores de aquí, es decir, desde el 0 hasta más infinito, ¿no? El dominio está en este conjunto de valores sobre el eje de la x y el recorrido sobre el eje de la y. Vemos también que esta función es una función asimétrica porque nos ponemos a calcular f de menos x y resulta que es distinto de f de x, y también f de menos x es también distinto de menos f de x. Los puntos de corte con los ejes de la función son el menos 4, 0, que es este de aquí, ¿vale? Y el punto de corte con el eje de la y, que es el 0, 2. Cuando yo le doy a la x valor 0, pues 0 más 4, 4, raíz de 4, 2. La imagen es del 2, ¿no? Y lo que hago es resolver, para sacar el punto de corte con el eje de la x, lo que hago es resolver la ecuación x más 4, raíz de x más 4 igual a 0. ¿Y cuando esa raíz es 0? Pues cuando el radicando es 0, ¿no? Cuando x más 4 vale 0 y por lo tanto x igual a menos 4. Vamos a ver ahora una cosa que se nos ha olvidado de estos ejemplos de aquí, que son las simetrías, ¿no? Las simetrías, pues vemos que esta tiene simetría par porque resulta que f de menos x es igual a f de x. ¿Veis? Aquí al sustituir en la función la x por menos x, pues me da que es igual a x al cuadrado menos 4 partido por x al cuadrado menos 1, es decir, la función f de x, ¿no? Menos x al cuadrado es x al cuadrado y menos x al cuadrado es x al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego esa función tiene simetría par, ¿no? Simetría par que cuando yo doblo el papel por aquí, pues una rama cae encima de la otra. ¿Bien? Y la función de abajo, esta de aquí, pues tiene simetría impar, ¿de acuerdo? F de menos x es igual a menos f de x en este caso. Si yo doblo por aquí, si yo doblo, perdón, por aquí y después por aquí, hago dos dobleces, pues esta rama caería encima de esta de aquí. Eso es la simetría impar, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos pasamos a ver el siguiente apartado, que es el del signo de la función.